Muy buenos días, estudiantes del grado octavo. Dios les bendiga grandemente. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta explicación acerca de la guía número 1 de lo que tiene que ver con el tercer periodo. A continuación vamos a estar desarrollando todo lo que tienen que realizar en esta guía en aras de que ustedes puedan despejar dudas y poder aclarar todo lo que tiene que ver con esta temática. A continuación, el tema que vamos a trabajar es el Simple Past, el pasado simple. Para ello nos hemos trazado los siguientes objetivos. Primero, give and request information about the environment. Dar y pedir información acerca del medio ambiente. The second, talk about the past situation. Hablar acerca de las situaciones del pasado. Aquí tenemos un vocabulario. Este vocabulario está relacionado con el medio ambiente. ¿Cuál es la idea? La idea aquí es que usted coja esas palabritas que están ahí en inglés, las pase a su cuaderno, así como están en inglés, y al lado pues escriba la traducción en español. Sería importante que de pronto a manera de ejercicio, usted observando las imágenes, trate de identificar qué puede traducir esa palabra y después de todas maneras lo corrobore en el diccionario. Vamos a leer un poco estas palabras. Por ejemplo, aquí dice ozone layer, plant, sun, tree, water, electric car, LED, light bulb, nuclear plant, solar energy, solar power, wind energy, wind power, rain, snow, storm, temperature, wine, acid, global warming, greenhouse, human, smoke, elephant, penguin, polar bear, seal and turtle. Por acá tenemos lo siguiente. Vamos a encontrar en esta sopa de letras palabras que estén relacionadas con el calentamiento global. Me dice, find the vocabulary about the global warming. Entonces tenemos este grupo de palabras y ¿qué van a hacer ustedes? Van a tratar de ubicarlas en esta sopa de letras. Por ejemplo, yo encontré esta. Ozone layer, capa de ozono. Entonces, yo la señalé aquí y señalé que ya encontré la número 2, así va a ser usted con las demás. En cuanto al pasado simple, ¿cuál es la explicación? Aquí en estos momentos solo vamos a trabajar el pasado simple de los verbos regulares. Quiere decir, aquellos verbos en los cuales usted para formar el pasado, lo único que debe hacer es agregarle ed o si no, solo de al final. Así como por ejemplo, acá me lo explica. ¿Qué me dice? Que en el caso de los verbos regulares, que voy a tener en cuenta que estos son verbos como el live, en este caso, aquí tengo otro ejemplo que es play. Cuando yo utilizo este verbo play, ¿qué sucede? Que si yo voy a hablar acerca de una situación del pasado, yo tengo que agregarle ed al final, para que pueda decir, yo jugué fútbol. Ahora, escribí este grupo de oraciones para que ustedes se dieran cuenta que en este sentido, a diferencia del presente, en el pasado el verbo no cambia. Quiere decir que cuando ya usted pone la forma del pasado, así como usted lo escribe para hablar de sí mismo, para hablar de una o de varias personas, así queda para todos. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? Que hay una lista de verbos irregulares y unas regulares. Aquí en esta primera parte que vamos a trabajar solo los regulares, usted solo le va a agregar de si ya el verbo termina en e y ed si el verbo no termina en e. Por ejemplo, live, miren el verbo termina en e, por eso solo le agregaron de para ponerlo en pasado. En cambio, play, como termina en y, o sea, no termina en e, le tuve que agregar ed para formar el pasado. Acá, por ejemplo, tengo unos ejercicios. Me dice, completa las oraciones con la forma correcta del verbo. ¿Qué debo hacer? Estos verbos que están dentro del paréntesis, yo debo de ubicarlos aquí en esta línea en pasado. Todos estos verbos son regulares. ¿Qué quiere decir? Que para formar el pasado de estos verbos, lo único que tengo que hacer es agregarle al final de o ed. Aquí, por ejemplo, el verbo bake, escogí la número 10, que me dice, mamá hornea un gran pastel, un gran pudín,
¿Qué hice yo? Como ya terminaba en el verbo, solo le agregué de para formar el pasado. Entonces ya me dice, mamá horneó un gran pastel. Entonces así mismo voy a observar las demás para tratar de mirar cómo le forma el pasado, si le agrego ed o solo la de. Aquí en esta parte, actividad número 3, ¿qué me dice? Escoger la opción correcta para cada una de las oraciones, teniendo en cuenta que estamos trabajando el pasado. Entonces, dependiendo de la oración, me dice Janet a film on the TV last night. Debo escoger cuál de estas es la correcta. Washing, wash o wash. Por ejemplo, hice la 3. En la 3, ¿qué definí yo? Que la palabra correcta es stop. ¿Por qué stop? Porque stop es una palabra corta y además de ello, cuando se forma el pasado, se le agrega otra P y termina en ed al final. Vamos con el segundo tema de la guía. Dice simple past, pero irregular verbs, los verbos irregulares. Objetivos, goals, give and request information about the environment. Dar y pedir información acerca del medio ambiente. Talk about the past situation y hablar acerca de situaciones del pasado. Aquí tenemos una lista de palabras con imágenes. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la primera parte. Usted va a pasar en su cuaderno estas palabritas y va a tratar, de acuerdo a la imagen, a decir qué puede ser en español. Pero luego lo va a corroborar con el diccionario y así lo puede escribir al lado. Porque aquí en el ejercicio de la guía también les pide que lo tengan que escribir. Pero es importante que no solo lo tengan en la guía, sino también en el cuaderno. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que la número 5, yo observo, yo digo 5, beach. Bueno, beach es playa. Entonces tengo que escribirla aquí al lado. Así voy a escribir la traducción de todas estas. Luego tengo entonces la explicación de lo que tiene que ver con el pasado simple de los verbos irregulares. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? El pasado simple de los verbos irregulares me indica que este verbo no hay una regla que me diga, no, para formar el pasado usted tiene que, de estos verbos irregulares, tiene que agregarle esto, quitarle esto, no. En este sentido, con los verbos irregulares ya es un proceso de memorización. Usted tiene que aprenderse cómo es la forma del pasado simple de ese verbo, porque por lo general cambia. Por ejemplo, miren acá, el pasado de begin, que es comenzar, es began. El pasado, por ejemplo, de boy es bought. El pasado de come es came. Hay algunos, muy poquitos, que su forma es igual, cost. Entonces, si usted quiere saber todas las formas en las cuales existen los verbos irregulares en pasado, lo invito a que revisen su diccionario. Allí usted va a encontrar la lista de palabras de esos verbos que son irregulares y cómo es su pasado, ¿ya? De esa forma, pues usted los va a ir practicando y los va memorizando. En todo caso, yo también voy a mandarles la lista para que ustedes la tengan. Entonces, por acá tenemos un primer ejercicio. Sin embargo, vamos a observar las oraciones. De ejemplo, aquí me dice, I am in New York. Yo estoy en Nueva York. Para yo decir esa oración en pasado, yo tengo que buscar cómo es el pasado del verbo to be. Ya lo encontré acá, el was. Entonces yo digo, I was in New York the last year. Yo estuve en Nueva York el año pasado. Acá tengo, she swims in the pool. Ella nada en la piscina. Para yo decir esa oración en pasado, yo tengo que buscar cuál es el pasado del verbo swim, que es swam. Entonces me queda, she swam in the pool yesterday. Ella nadó en la piscina ayer. Y por acá tengo otro ejemplo que es el verbo break. Break, yo lo busco en mi lista de palabras y me parece que el pasado es broke. Entonces me queda, they broke the window the last night. Ellos rompieron la ventana la noche pasada. Aquí en este ejercicio, ¿qué voy a hacer? Choose the right option of the past simple irregular verb. Voy a escoger la opción correcta de la forma del pasado simple del verbo irregular. Entonces, para ello yo tengo que mirar que acá me dice Mr. Harrison a sport car for his wife. ¿Cuál sería la forma correcta del pasado? ¿Será buy, será budget o será bought? Acá, por ejemplo, la número 4, yo la hice. Yesterday I a letter to my friend.
¿Qué pasa? Write no es la forma verbal del pasado de ella. Y write tampoco porque sería en presente. ¿Cuál es la forma correcta? Wrote. ¿Cómo lo supe? Bueno, en mi caso porque ya yo me lo aprendí. Pero en el caso de ustedes, con la lista de verbos, usted mira. Si el verbo no aparece en esa lista, quiere decir que es regular. Es decir, que usted le agrega ed. Pero si el verbo sí aparece, usted tiene que escribir el que aparece ahí al lado. Acá en esta parte me dice complete the sentence with the past of the verb in brackets. Vamos a completar las oraciones con la forma verbal del pasado de los verbos que están dentro del paréntesis. Aquí tengo la 4. My grandfather sent a Christmas postcard to his friend in Chicago 3 years ago. ¿Qué sucede? El verbo send, aquí casi no se ve, pero send, S-E-N-D, yo lo busco en mi lista de verbos. Aparece que el pasado es sent. Entonces ya yo sé que aquí en la línea yo debo escribir sent para completar la oración. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer en este ejercicio de acá. Voy a buscar el pasado de cada uno de esos verbos. Y aquí voy a escribir 5 oraciones en la forma afirmativa con los verbos irregulares en pasado simple. Por ejemplo, yo quise decir, ella va a San Andrés Isla, ella fue a San Andrés Isla hace 3 meses. Entonces yo busco, yo digo, bueno, el verbo ir, voy a buscarlo en pasado, ¿cómo me queda? Went. Entonces yo escribo, she went to San Andrés Island 3 months ago. Listo. Entonces, en ese sentido, muchachos, eso es lo que teníamos que hacer en lo que tiene que ver con la guía. Dios les bendiga grandemente y quedo atenta a cualquier duda. Bye, bye.